La Iglesia Católica es un vasto tapiz de fe, enriquecido por siglos de tradición. La tradición en la Iglesia se refiere a las creencias y prácticas transmitidas de generación en generación. Estas tradiciones son parte integral de la identidad de la Iglesia, manteniendo un vínculo continuo con los primeros cristianos y los apóstoles. La tradición complementa la Escritura, proporcionando una comprensión más completa de la fe. Juntos, forman un único depósito sagrado de la fe. Esta unidad asegura que la fe se transmita en su totalidad. La tradición ofrece un sentido de estabilidad y continuidad, anclando a los creyentes en las verdades reveladas por Cristo. Exploremos más a fondo el papel y el impacto de la tradición en la Iglesia Católica. La tradición juega un papel crucial en la fe y la práctica de los católicos. Proporciona un marco dentro del cual los fieles pueden comprender y vivir sus creencias. A través de la tradición, la Iglesia se asegura de que las verdades de la fe se conserven y se transmitan con precisión. Los rituales, oraciones y sacramentos practicados por los católicos están profundamente arraigados en la tradición. Por ejemplo, la celebración de la Eucaristía ha sido una tradición central desde la época de los apóstoles. La tradición también sirve como guía para interpretar la Escritura, proporcionando contexto y comprensión. Al participar en prácticas y celebraciones tradicionales, los católicos experimentan un sentido de pertenencia a una familia mundial. Este aspecto comunitario de la tradición refuerza la unidad y la universalidad de la Iglesia. Uno de los aspectos fascinantes de la tradición católica es su papel en la preservación de las enseñanzas de Jesús que no están explícitamente registradas en la Biblia. El Nuevo Testamento contiene muchos de los dichos y acciones de Jesús, pero no captura todo. Algunas de las enseñanzas de Jesús se transmitieron oralmente y se han conservado a través de la tradición. Un ejemplo de esto es la enseñanza sobre la Asunción de María, una creencia que no se menciona explícitamente en la Biblia, pero que forma parte de la tradición cristiana desde los primeros siglos. La tradición también incluye prácticas y creencias que no se escribieron, pero que fueron vividas por los primeros cristianos. Esta continuidad asegura que la fe permanezca arraigada en las auténticas enseñanzas de Jesús y los apóstoles. La relación entre la Escritura y la tradición es dinámica y complementaria. La Iglesia Católica enseña que tanto la Escritura como la tradición son esenciales para comprender la revelación de Dios. La Escritura es el registro escrito de la revelación de Dios, mientras que la tradición es la transmisión viva de esa revelación. Las dos juntas forman el depósito de la fe, que la Iglesia tiene la misión de custodiar e interpretar. Por ejemplo, el canon de la Biblia en sí mismo se determinó a través de la tradición. La doctrina de la Trinidad, por ejemplo, no se encuentra palabra por palabra en la Escritura, pero es una creencia central del cristianismo, desarrollada a través de siglos de reflexión teológica. La tradición enriquece y profundiza nuestra comprensión de la Escritura, mientras que la Escritura fundamenta la tradición en la palabra escrita de Dios. Comprender el contexto histórico de la tradición en la Iglesia Católica ofrece valiosas perspectivas sobre su desarrollo y significado. La tradición tiene sus raíces en los primeros días del cristianismo, cuando los apóstoles y sus seguidores comenzaron a difundir las enseñanzas de Jesús. El credo niceno, formulado en el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, es un excelente ejemplo de cómo la tradición dio forma a la comprensión de la Iglesia sobre las creencias esenciales. La tradición ha seguido siendo una fuerza orientadora en la Iglesia, adaptándose a los nuevos desafíos y preservando al mismo tiempo las enseñanzas centrales de la fe. Varios documentos y libros clave proporcionan información valiosa sobre la tradición de la Iglesia Católica. Un documento fundamental es el Catecismo de la Iglesia Católica, una guía completa que describe las enseñanzas de la Iglesia, basándose tanto en la Escritura como en la tradición. Otra obra significativa es la Didache, también conocida como la Enseñanza de los 12 Apóstoles, un texto cristiano primitivo que data del siglo I. Los escritos de los padres de la Iglesia, como San Agustín y San Jerónimo, ofrecen perspectivas sobre cómo se entendía y practicaba la fe en los primeros siglos. Obras modernas, como Tradición e Iglesia de Mons, George Ayus, exploran con mayor profundidad el papel de la tradición en la teología católica.
Estos recursos documentan las creencias, prácticas y enseñanzas que se han transmitido de generación en generación. Sirven como referencias esenciales para comprender la profundidad y amplitud de la tradición católica. Estos escritos se han conservado y estudiado a lo largo de la historia de la Iglesia. Son esenciales para cualquiera que busque profundizar en la rica tradición de la Iglesia católica. Los fundamentos teológicos de la tradición en la Iglesia católica se basan en la creencia de que la revelación de Dios se transmite a través de la Escritura y la tradición. La Iglesia enseña que la tradición forma parte del depósito de la fe, confiado a la Iglesia por Cristo. Este depósito de la fe incluye todo lo necesario para la salvación y se ha transmitido a lo largo de los siglos. Un concepto teológico clave relacionado con la tradición es la idea de la sucesión apostólica, la línea ininterrumpida de obispos que se remonta a los apóstoles. El Concilio Vaticano II, en su documento Dei Verbum, enfatizó la importancia de la tradición en la vida de la Iglesia. El concilio enseñó que la tradición y la Escritura están estrechamente relacionadas y comunican la misma revelación divina. Este documento reafirmó el compromiso de la Iglesia de preservar y transmitir la plenitud de la fe. La tradición es, por lo tanto, un aspecto esencial de la fe católica. Hay varias tradiciones en la Iglesia católica que no se encuentran explícitamente en la Biblia, pero que se han transmitido de generación en generación. Una de estas tradiciones es la celebración de la fiesta de la Inmaculada Concepción. La práctica de rezar el rosario es otro ejemplo. La doctrina del purgatorio también tiene sus raíces en la tradición. La tradición del celibato clerical para los sacerdotes de rito latino no está explícitamente ordenada en la Biblia. Ilustran cómo la tradición juega un papel vital en la fe de los católicos. En la Iglesia católica moderna, la tradición sigue desempeñando un papel vital en la orientación de la fe y las prácticas de los creyentes. A pesar de los numerosos cambios y desafíos de la sociedad contemporánea, la tradición sigue siendo una piedra angular de la identidad y la misión de la Iglesia. Las prácticas litúrgicas de la Iglesia, incluida la celebración de la Eucaristía, tienen profundas raíces en la tradición. La tradición también inspira las enseñanzas sociales y las directrices morales de la Iglesia, abordando cuestiones contemporáneas como la justicia social y los derechos humanos. La educación y la catequesis en la Iglesia moderna se basan en la tradición, asegurando que se transmita a las generaciones futuras. La tradición juega un papel en el diálogo ecuménico e interreligioso, promoviendo la unidad y la comprensión. La Iglesia participa en conversaciones con otras denominaciones cristianas y religiones, basándose en su tradición para encontrar puntos en común. Este diálogo refleja el compromiso de la Iglesia de vivir su tradición en un mundo diverso e interconectado. El culto católico está profundamente influenciado por la tradición. Las prácticas litúrgicas, las oraciones y los sacramentos de la Iglesia tienen sus raíces en siglos de tradición. La celebración de la Eucaristía, o misa, es un ejemplo perfecto de cómo la tradición da forma al culto católico. El uso de música sacra e himnos en el culto es también un reflejo de la tradición, que enriquece la experiencia de la adoración. Los sacramentales, como el agua bendita, los rosarios y las medallas, son otro aspecto de la tradición en el culto católico. El calendario litúrgico, con sus tiempos y fiestas, está marcado por la tradición, proporcionando un ritmo a la vida de culto de los católicos. Estas prácticas proporcionan un sentido de continuidad y conexión con la Iglesia primitiva. Conectan a los fieles con la rica herencia de la Iglesia. En conclusión, la tradición de la Iglesia católica es un aspecto vital y enriquecedor de la fe. Conserva las enseñanzas de Jesús, proporciona un marco para el culto y conecta a los creyentes con la Iglesia primitiva. La tradición y la Escritura juntas forman el depósito de la fe, guiando a la Iglesia en su misión y enseñanzas. La producción y edición de este video fue producida por Gilberto Vázquez Laico, de la Iglesia San Juan de Dios, en Norwalk, California. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido sobre las enseñanzas y tradiciones católicas. Al suscribirse, se mantendrán conectados con una gran cantidad de recursos que profundizarán su comprensión de la fe. Gracias por su atención y que Dios les bendiga en su camino de la fe.